Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado y les agradezco mucho que estén conmigo el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy tenemos una entrevista súper especial para mí. No sé si de adolescente les pasó que cuando veían a un artista se emocionaban bastante. Yo veía, me acuerdo, veía a mis amigas que iban a los conciertos y gritaban y lloraban y se emocionaban. Y yo veía a los artistas y decía así como, pues sí, están guapos, cantan bien, pero como que no me daba esa emoción, ¿no? Pues bueno, el día de hoy se me hizo entrevistar a Jocelyn Quintero, ella es experta en neurofinanzas. El tema de hoy es la abundancia y me siento igual que mis amigas cuando iban a un concierto. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Jocelyn. Ella tiene dos libros, uno llamado Armonía Financiera y otro que se llama Semillas de Riqueza. Es directora de la revista Armonía F e imparte un máster en armonía financiera para el público. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida para ver qué nos platica ella sobre la abundancia. Y pues bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Jocelyn Quintero. Jocelyn, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo feliz, Maritza, de estar aquí compartiendo en este espacio mágico virtual contigo y sirviendo a toda esa gente linda que te sigue y que te ve. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema es la abundancia, Jocelyn. Dinos tú respecto a tu experiencia, ¿qué es lo que no hemos entendido de la abundancia? Porque ahorita este término anda muy de moda. Todo el mundo anda hablando de la abundancia y que hacer ejercicios de abundancia y que pensamientos de abundancia, pero nada más no llega, la gente no lo ve reflejada. Yo en tu libro leía que dice, la abundancia es la experiencia de vivir sin miedo. Pero entonces yo creo que esto no lo hemos entendido. Sí. Sí, lo que pasa es que siempre, fíjate, por ejemplo, puedo utilizar como una primera metáfora en el caso de la religión, sobre todo en la religión católica, siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? En ese qué tengo que hacer para ganarme el paraíso, ¿no? Ese es como cuando tú ves la parte de la religión, es como, sobre todo en la religión católica, es siempre eso, ¿no? El qué tengo que hacer yo para ganarme el paraíso. Entonces es como que de entrada, la sensación que tú percibes en esa persona es que está fuera del paraíso, ¿ok? Entonces, esa misma mentalidad nosotros nos las estamos llevando a la dinámica de la abundancia. Partimos de la separación estoy separado de la abundancia. Entonces, muchas veces el problema, o sea, que queremos o estamos en esta ansiedad o en esta necesidad más que de acceder a la abundancia, es de sentirnos, es decir, la expresión, el sentimiento, la experiencia de sentirnos sin ese miedo de la carencia, porque el tema es que en el fondo yo lo que quiero es sanar o resolver esta ansiedad que me produce la sensación de carencia. Entonces, probablemente por ahí va el tema, ¿no? Más que yo salir a buscar algo, más bien tengo que empezar a identificar qué hay en mí que me da esa sensación de separación. Y esa sensación de separación muchas veces está asociado con experiencias personales, memorias, significados a situaciones que hemos vivido y también a historias que nosotros nos hemos ido a través del tiempo. Y que a veces tienen o no que ver con familias, tienen que ver o no con entornos, tienen o no que ver con experiencias vividas anteriormente. Entonces, claro, muchas veces en el fondo lo que estamos buscando es esa fe o esa sensación de sentirme protegido, de sentirme seguro, de sentirme sostenido, de sentirme valorado, de sentirme que merezco. Pero muchas veces la pregunta inicial es, ok, ¿de dónde sale todo lo contrario? Es decir, ¿de dónde sale la idea de que no puedo, de que no tengo, de que no es posible, de que no hay posibilidades, de que... Entonces te vas dando cuenta de que es como que si fuera imagínate tú un pececito en el mar que siente que está separado de todo lo demás porque la sensación que tiene es como que si tuvieran una bolsita en el agua. Entonces es como que, bueno, yo tengo, aunque no lo observo, es como que yo pareciera que yo tengo un algo invisible que me separa del resto de lo que está disponible, cuando a lo mejor ni siquiera es. A lo mejor es
es una idea. Es lo que de hecho en el mundo laboral a veces se habla del concepto de techos de cristal. Y techos de cristal es justamente esa parte que tú no eres capaz de ver, que no te permite seguir creciendo. Entonces, claro, hay muchas veces ese es como el primer punto, ¿no? Tengo que sanar, si se puede utilizar la palabra, la sensación de desamparo. Ese probablemente sea una de las primeras cosas. Esa sensación de desamparo, ¿de dónde viene? ¿En qué momento te sentiste desamparado? ¿En qué momento sentiste de que no había para ti? ¿En qué momento sentiste que eras desventajado con respecto a? ¿Ok? Y justamente de ahí viene ese concepto que no es mío, es de Julio Bebione, que es abundancia es vivir sin miedo. Entonces, es como aprender a gestionar o a convivir con un sistema humano, con un sistema de sobrevivencia humana, que es la que nos evolutivamente nos ha traído hasta aquí, porque efectivamente, es decir, si tú me preguntas, nosotros somos mucho más efectivos manejando la escasez que la abundancia. Todas aquellas cosas que por efecto son abundantes, nosotros ni siquiera las percibimos, no las valoramos, y el problema es justamente que tratamos de relacionarnos con la abundancia desde nuestra sensación de carencia. Entonces, ¿qué es lo que se viene por ahí? Bueno, que muchas veces le llamo abundancia a esta necesidad infinita de acumular un montón de cosas para seguir estando en control, porque lo que siento en el fondo es que cuando no tengo, se disparan una cantidad de ideas, de programas, de creencias y de miedos, que en el fondo lo que quiero es acumular para sentirme bajo ese nivel de control. Y la verdad, el tema de la abundancia es totalmente el contrario. Es decir, mientras menos necesito, mientras menos me conecto o me valido por lo que tengo, pues más accesos tengo. Para mí, la abundancia es una dinámica de acceder, pero no de acceder de lo que tengo que hacer, ni siquiera está en el hacer. Está en patrones mentales. ¿Sabes? Es como ¿qué burbuja de cristal tengo yo ahí con respecto a mis propios pensamientos y mi propia existencia en el mundo que me limita? Entonces, muchas veces esas limitaciones son autoimpuestas, ni siquiera existen, son autoimpuestas. Sí, exactamente, porque tú decías algo aquí en el libro que dice algo tan sencillo como respirar. Ya es abundancia manifestada en el plano material. Nadie pone en duda la existencia de oxígeno para la siguiente inhalación. O sea, como dices tú, no tuvimos que hacer nada, no hiciste nada y ya la tienes, pero no, o sea, no Es nos que damos cuenta. es un estado de no hacer. Sí, Pero pareciera que es así al es. contrario, ¿verdad? Hemos Es un estado entendido. de no hacer. Para mí, claro, porque lo hacemos desde la mente y fíjate, la mente tiene varias características. Primero, la mente quiere hacer, o sea, la mente considera lógico las relaciones causa y efecto. Entonces yo hago, por ende tengo. Entonces tengo la creencia de que mientras más hago, más tengo. Entonces muchas veces ando buscando qué es lo más además que tengo que hacer para poder tener. Entonces, pero eso pertenece al mundo de la mente. Ni siquiera tiene que ver con el mundo del espíritu, es decir, tiene que ver es con la mente. Lo otro es que la otra parte es que para mí la abundancia no pasa por la mente, sino ya trasciende la mente. Entonces hay cosas que parecieran ser poco lógicas. Yo recuerdo, bueno, yo tuve la suerte de tener en la universidad un profesor de economía que también era astrólogo. Entonces, él tenía esas dos combinaciones, esos dos ingredientes que parecían contradictorios, pero en realidad se complementaban divinamente. Y una de las cosas que él nos enseñaba muchísimo, a pesar de que media universidad consideraba que él estaba loco, pero realmente no lo estaba mucho más claro de muchas cosas hoy día, que hoy día son como, qué evidente, ¿no? Ya él las tenía claras en ese momento. Y una de las cosas que él siempre más nos inculcaba era el hecho de que el conocimiento, es decir, la evolución nuestra con respecto al mundo, pasa por tres capas, ¿no? Hay una primera capa que es la de la identidad, es decir, ¿qué es esto, no? Entonces, si tú y yo no tenemos claro qué es la abundancia, por supuesto, cada una de nosotras se va a ir por una línea totalmente diferente.
Hay quienes consideran que la abundancia es tener mucho dinero. Perfecto, pero ojo, ese es su concepto basado en un significado que tiene validez para esa persona. Esa persona, tal cual, va a hacer muchos rituales, va a hacer muchas cosas, va a prender muchas velas, va a usar muchos inciensos de rosas y un montón de cosas. Tal cual como uno de fin de año hace un montón de rituales. La pregunta es, ¿hasta dónde, desde un punto de vista analítico, tú puedes identificar que todos esos rituales están llevados hasta donde tú quieres ir? Entonces, muchas veces es volver al significado. ¿Será que estas cosas no significan lo que realmente es? O a lo mejor yo le estoy metiendo un significado que está más asociado con mi caos personal que con la capacidad de observar o inclusive de observar distintos tipos de conceptos y a partir de allí, pues entonces identificar en qué de todos esos conceptos estoy yo. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? El concepto. Luego viene la segunda, que es la mecánica. Y la mecánica es la de la mente analítica. Entonces, la mecánica viene el cómo funcionan las cosas. Entonces, siempre viene el, bueno, si esto es la abundancia, entonces, ¿cómo funciona? Y ahí muchas veces nosotros nos quedamos entrampados en, dime qué es lo que tengo que hacer para. ¿Ok? Y muchas personas, sí, eso es normal. De hecho, justamente el mundo académico se basa en eso. El mundo académico se basa en unos esquemas de acción y reacción. Es decir, yo hago esto, entonces por ende yo logro esto. Entonces pareciera que hay como una idea que mientras más hago, más logro. Esa es la mente lógica humana. ¿Ok? Entonces, todavía hay personas que pertenecen a sistemas de trabajo de hace 50 años que tienen esta idea que mientras más hagan, más van a ganar. O que mientras más responsables son, más los van a valorar. Ese pertenece a esa dinámica muy mental de yo hago esto, entonces por ende yo recibo esto. Luego hay otra tercera, que es la mente paradójica. Y la mente paradójica es uno de los niveles más altos que existe en la relación con lo material, porque es contraintuitivo, es decir, desafía la lógica, esa es la palabra. Entonces, por eso siempre se nos va a resultar mucho más fácil yo conectarme con algo que resulte lógico que algo que me resulte ilógico. Pero es en el terreno de la paradoja donde justamente se gesta todo aquello porque es como un nivel de conocimiento un poco más alto. Entonces, allí es donde se genera eso que nosotros pudiéramos decir, entre comillas, la magia. Pero básicamente, ¿qué es la magia? La magia es todo aquello que rompe con nuestros esquemas lógicos, pero que igualmente llevan a los resultados. Te puedo decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clarísimo de cómo funciona cómo opera este pensamiento paradójico. Bueno, el pensamiento paradójico fue el que llevó, por ejemplo, a Gandhi a un movimiento desde la paz. Porque todos los movimientos anteriores estaban basados en la lucha, en el hacer, ¿sabes? En el que tenemos que salir y protestar y hacer y entonces es como que necesitamos aplicar la fuerza, esa es la palabra. Entonces tenemos que aplicar fuerza, hay que hacer, hay que armar, hay que salir, hay que reclamar, entonces ahí es donde se queda la mayoría de las personas en la mente lógica. ¿Qué pasó con el caso de Gandhi? Gandhi llegó un momento en que dijo, ya va, pero esto o nos va a dejar agotados o nosotros vamos a quedar en desventaja. Entonces, la mente paradójica, si cuando ya tú llegas a la paradoja, es cómo yo puedo, desde un entorno de menos fuerza, activar más poder. Y entonces ahí es donde te vas dando cuenta de que no es un acto de hacer. A veces es un acto de permitir, a veces un acto de fluir ante algo. A veces, de hecho, fíjate, el cuerpo humano lo maneja así. Cuando tú tienes un malestar, cuando tú tienes una gripe o cuando tú tienes algún tipo de enfermedad, generalmente el cuerpo lo primero que hace es, va a buscar todos los mecanismos necesarios para que tú caigas en cama. ¿Por qué? Porque en el tú dejar de hacer es donde te sana el cuerpo. El cuerpo no puede activar sus procesos de sanación mientras tú estás corriendo o te levantaste porque vas a ir a trabajar porque eres responsable o haciendo un montón de cosas, viviendo estresada.
Desde ese punto de vista, el cuerpo no está sanando, el cuerpo se está enfermando. Entonces, muchas veces la mejor sanación es caer en cama, porque en ese estado de no hacer es donde finalmente tú permites, contra tu voluntad, por supuesto, porque te molesta, te parece horrible, parece que es una cosa horrorosa, que no sé qué más, porque yo debería ser la más productiva, pero ahí en ese estado de permitir es donde la magia sucede. Y muchas veces nosotros hasta la salud la queremos manejar desde un estado de la mente que controla. Entonces quiero tener la pastilla para que no me duela la cabeza, quiero tener esto para yo entonces seguir haciendo. Al final vivo en la idea de que yo tengo que hacer todo el tiempo. La paradoja te lleva por el otro camino, la paradoja te lleva por a veces no hacer te lleva más rápido que matarte tratando de hacer. Entonces ahí es donde opera la abundancia. Entonces en ese estado donde yo me paro, donde yo medito, por ejemplo, donde yo estoy observando mi respiración, tengo una conexión mucho más poderosa con la abundancia porque empiezo a entender que inclusive yo sin hacer absolutamente nada, hay un montón de cosas que están operando a mi favor. Y allí es donde la mente empieza entonces a decir, ok, es decir, que tengo que, o sea, hay un equilibrio entre hacer y dejar que las cosas sucedan. Entonces, más o menos por allí es que va operando la dinámica de la abundancia. Ok, estoy así, mira, babeando contigo. Jocelyn, entonces esto de la abundancia tiene que ver más, bueno, con el merecimiento, con el a lo mejor Sí, para mí es una danza entre suficiencia y merecimiento. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes claro cuánto necesitas, cuando tú no tienes claro cuántos son tus necesidades, cuando tú utilizas lo material como mecanismos de compensación para cubrir carencias afectivas, por supuesto nunca vas a tener un límite. No sabes cuánto es suficiente. Y al tú no saber cuánto es suficiente, nada te satisface. Y al tú tener esos estados de insatisfacción, entonces, bueno, sí, te vas a vivir forzando para tener cada vez más, 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 más y más, pero mientras más tienes, más vacío te vas a sentir, porque el tema es, estoy tratando de cubrir una carencia. Entonces, por eso ahí viene todo lo que es la parte de desarrollo personal, la parte de yo sanar mis heridas internas, de yo conocerme como el ser humano ya perfecto, único y además maravilloso que ya soy, el soltar muchas veces el reconocimiento, porque así crecimos siendo queridos porque hacíamos cosas, entonces desarrollamos un patrón donde yo no hago esto porque me da placer, yo hago esto para que mi familia me valore, para que mi papá me quiera, para que no digan que, yo que era, no sé, ponte, es que yo que era ingeniero y ahora soy terapeuta de respuesta espiritual. Entonces mi papá va a decir que esto no puede ser. Entonces, claro, te terminas forzando, pero no forzando porque esto te disguste. Te terminas forzando porque lo que quieres es demostrar que vales. Y ahí es donde opero, ahí es generalmente donde yo me paro y digo, ok, no vamos a atender tu potencial de ganar porque ese está allí. Lo que pasa es que estás atendiendo un potencial de crecer y de ganar como un mecanismo de venganza o como un mecanismo de demostrar. Por ende, no lo vas a disfrutar. De hecho, te va peor. Mientras más tengas, más insatisfecho te vas a sentir. Y más cansado, y más agotado, y más estresado. Entonces, muchas veces es volver y decir, ok, ¿qué es lo que hay aquí que se convierte en el motivador basado en una referencia externa, que puede ser tu papá, para tú sentir el valor? Es decir, ¿por qué el valor está asociado a la opinión de alguien externo y no a alguien interno? Entonces, muchas veces allí, generalmente una persona que llega a tener un equilibrio personal más o menos sano, que tiene la valoración porque se valora, de recibir porque se siente bien por lo que hace, generalmente sí, esa persona va a crecer y esa persona crece sin esfuerzo. Realmente es como que se le van dando natural algunas cosas. Entonces, ahí probablemente es donde muchos se conectan, porque si yo veo que de repente tú haces algo que a ti se te parece que se te da fácil, cómodo y fluido, yo nunca me paro a pensar qué es lo que hay dentro de Marisa que hace que eso se manifieste así. Si no, voy a hacer lo mismo que hace Marisa para yo poder entonces obtener lo mismo que tiene Marisa. Entonces, muchas veces hay que estar pendiente porque ese mecanismo de la abundancia se te puede convertir en
Ah, bueno, yo quiero ser abundante porque hay alguien allá afuera que gana bien, entonces yo quiero ganar igual que ella. Entonces, en realidad eso no tiene nada que ver con la abundancia, eso es sumamente carente, aunque suene abundancia, pero en realidad es una mente sumamente carente buscando un mecanismo de validación en una referencia externa para tratar de sentirse como no es capaz de llegar a experimentar ese sentimiento por sí misma. O sea, pareciera que quisiéramos una fórmula, ¿no? O sea, si esta persona hizo tal Exacto. cosa y le fue bien, yo también voy a hacer lo mismo y entonces no nos va bien y decimos, pero ¿por qué si estoy haciendo lo mismo? Claro, así es. Y muchas veces para mí es este punto de, ok, ¿qué es lo que para ti funciona? ¿Qué es lo que para ti se te da más fácil? ¿Qué es lo que para ti es más amable? Y muchas veces te consigues con, es que ni siquiera sé. Supongamos, una persona que quiere desarrollar un proyecto. Ok, cuéntame a quién quieres ayudar. Y muchas veces este tema de, bueno, no sé, es que no tengo idea. Entonces, es muchas veces, ok, entonces volvamos otra vez atrás. Cuéntame por qué quieres desarrollar este proyecto. Es que a mí me gusta ayudar a la gente. O pues, si quieres ayudar a la gente y no sabes a quién quieres ayudar, probablemente lo que estás haciendo es tratando de reautoafirmarte como una persona generosa ante el mundo, pero sin un sentido claro de a quién quieres hacerlo. Entonces, estás utilizando tu emprendimiento como un mecanismo para recibir atención, cariño y afecto de los demás a través de ese supuesto dar. Pero es que si ni siquiera puedes identificar quién está al otro lado, es decir, si no eres capaz de identificar quién recibe, vas a dar sin ningún tipo de orden, ¿sabes? Es decir, doy porque ella también da. Entonces, si ella da, yo voy a dar el doble. ¿Sabes? Es decir, la mente fácilmente nos puede venir entrampando en estos mecanismos que son muy del ego, son, ¿sabes? Son muy de una personalidad que está buscando una reafirmación, una aceptación, una pertenencia, una valoración, y que no es allí donde eso se gesta. Es decir, ahí no es donde se resuelve. Ok. Ay, Jocelyn, tantos, tantos temas que podríamos pasarnos aquí todo el día hablando de esto. Todo esto se ve en tu máster en armonía financiera. Este es un cachito nada más. Sí. Sí, de hecho, nosotros tenemos el aprendiz. En el aprendiz trabajamos las 12 leyes de la riqueza consciente, porque justamente es rescatar al rico que ya hay en ti. Nosotros tenemos la idea, fíjate, muchas veces, como veíamos al principio, cuando yo me siento fuera del paraíso, entonces yo tengo una identidad. Mismo tema pasa con respecto a la riqueza. Cuando yo me siento fuera de la riqueza, entonces yo tengo una identidad construida, que es como anti eso, es decir, es todo lo contrario de eso. Entonces, muchas de las de la identidad que nosotros nos labramos consciente o inconscientemente es la identidad de pobreza. Entonces, está este tema de no admito o no veo claramente y conscientemente que lo que tengo es una identidad de pobreza, sino que entonces termino como disfrazándola. Entonces, muchas veces cuando tú le preguntas a la persona, ok, si tú no eres rico, entonces ¿quién eres? Entonces dice, no, yo vengo de una familia humilde, cuando en realidad te están queriendo decir es que yo vengo de una familia de muy pocos recursos, donde no había oportunidades de nada, pero tratamos de ponerle un valor porque es la manera de no confrontarlo, ¿sabes? Entonces yo le pongo ese adorno de yo vengo de una familia humilde. A veces le digo a la gente, ok, pero eso no tiene nada que ver con ser rico. Ser rico y humilde pueden ir perfectamente de la mano. Entonces, esta no es una identidad que está en conflicto con el ser rico que hay en ti. Entonces es cuando, claro, la gente tiene que empezar a quitarle los adornos y dicen, bueno, es que yo no tenía X, Y, Z. Ok, bueno, entonces vas como, ¿sabes? Vas como bajando y aterrizando al ser humano hasta que finalmente dice, bueno, en realidad yo nací en un entorno donde todo se da, inclusive si yo no hago ningún esfuerzo. Ah, es bien, entonces ahora sí ya estamos, ya llegamos al paraíso. Entonces, también te consigues con las personas que no vienen de esas familias, sino que vienen, por ejemplo, de clase media y generalmente el adorno es que venimos de una clase media trabajadora. Entonces, muchas veces, ok, cuéntame
esta historia de vengo de una clase media trabajadora. Es decir, pareciera que hay clases medias que no son trabajadoras o que ser trabajador le da un esquema de dignidad ante lo que ser clase media y como que lo diferencia de ser rico. Es decir, ahí hay una contraposición con ser rico. Entonces, ves como nosotros nos vamos creando así toda una historia alrededor, le vamos poniendo adornitos, cositas, palabritas, algo que suene lindo. Y muchas veces con el tema abundancia pasa lo mismo. A veces le digo a la gente, cuéntame y explícame a qué le llamas conectarte con la abundancia. Y cuando empieza la persona a bajar la información, le digo, ok, en realidad tú lo que quieres es dinero. Entonces la persona se ve así como que, ¡oh, no! Y yo le digo, sí, porque todo lo que me estás explicando son cosas que compras, no cosas a las que accedes. Y la abundancia tiene una característica que es de acceso, no de compra. Pero una mente que solo ha aprendido a acceder bajo compra, es decir, que solo conoce el llegar a través de transacciones financieras, por supuesto, tú quieres tener mucho dinero porque en el fondo tú lo que quieres es comprarlo todo. Entonces es como que, caramba, te estás dando cuenta de que tu única capacidad y lo único que tú conoces es comprar, no conoces todo lo demás. Todo lo que se te da de forma demonetizada, es decir, que no pasa por una cuenta bancaria, no eres capaz ni de reconocerlo ni de valorarlo, mucho menos de disfrutarlo y mucho menos de apalancarte a partir. Entonces, ¿sabes? Es bajar esa información y decir, a ver, organicemos esta idea. Hay veces en que de repente sí puedo escuchar cuando la gente dice, no, lo que pasa es que todo el tiempo se está imprimiendo dinero en el mundo. Y les digo, sí, pero todas las dinámicas monetarias, o sea, todas las impresiones de moneda atienden a una política monetaria del banco o de la entidad que regula esa moneda. Porque puede haber tanto dinero impreso sin un equilibrio con la capacidad productiva del mismo entorno que produce el dinero, porque eso genera inflación. Entonces, cuando tú piensas en un montón de dinero sin ningún tipo de contraposición, lo que me estás diciendo es, en realidad yo quiero vivir en un mundo donde el dinero no tenga ningún valor, porque el dinero per se no tiene ningún valor. El valor se lo da el equilibrio entre lo que produce en un entorno y lo que se emite en papel, moneda. Y eso debería de llevar un equilibrio, pero prácticamente uno a uno. Entonces, claro, eso es lo que pasa cuando desconozco la mecánica, volvemos otra vez, cuando desconozco la mecánica del mundo financiero. Entonces, la relación con el dinero es una cosa, es cómo yo me relaciono con esto, es decir, cómo lo uso desde el miedo, desde la angustia, tengo memorias, eso es la relación con el dinero. Las finanzas es un sistema. Es un sistema que tiene una capacidad, un esquema, una mecánica y tiene unos puntos de equilibrio. Por ende, no existe dinero infinito. De hecho, el dinero dentro del sistema financiero es solo el 0,76%, no llega ni al 1%. Es decir, hay un montón de cosas que no pasan por dinero y que todavía siguen siendo parte del sistema financiero. Y lo otro luego es la abundancia. Y la abundancia es todo aquello que no pasa ni por el sistema financiero ni por el dinero. Es decir, está en un nivel mucho más alto, trasciende todo eso. Entonces, ¿cómo llegas tú a esos mecanismos de abundancia? Es decir, ¿cómo llegas tú a esa comprensión de la abundancia? En la medida que menos necesitas dinero, en la medida que menos le prestas atención al tema financiero, en la medida en que tú aprendes a diferenciar qué compras y a qué accedes, entonces tú te vas a dar cuenta de que hay muchísimas cosas más que están disponibles, que son gratis, están democratizadas, están disponibles, están demonetizadas e inclusive que ni siquiera las puedes ver y que está asociada directamente con tu capacidad de sostenerte en esta existencia de una forma tranquila. Por ejemplo, no sé, te puedo decir, justo hacíamos en el aprendiz esta actividad y les preguntaba, ¿no? Ellos ¿cómo identificas tú la abundancia? Entonces, una de ellas me decían, bueno, la confianza que mi jefe tiene en mí cuando se va de la oficina y me deja las llaves del negocio. Ok, perfecto. Eso pasa por la abundancia porque no hay nada que pueda comprar eso. ¿Sabes?
¿Qué otra cosa pasa por la abundancia? Bueno, el que todos estén en tu canal de YouTube viendo y atendiendo a tus entrevistas. Eso pasa por la abundancia, eso es un mecanismo de abundancia. Eso no se agota, todos lo tienen disponible, no tienen que pagar para verlo y además pueden aprender muchísimo. Eso es un mecanismo de abundancia. Exactamente, como ¿Vale? hablabas el otro día y decías sobre el Internet, ¿no? Hemos accedido tan fácil, accedemos tan fácil, digo, ¿estás tú en Bélgica? Estás en Bélgica. Bélgica, Ajá. yo estoy en Monterrey, en México, y luego se nos atora el internet y es, ay, es que este internet no funciona, qué barbaridad, sin darnos cuenta que esto es Tal una cual. magia, o sea, esto es en verdad, como dices tú, no se ve, es algo que no se ve, que no se toca y podemos acceder tan fácilmente que le vamos perdiendo el valor por el acceso que tenemos, ¿no? Jocelyn, te agradezco Sí. muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más ya para cerrar. Bueno, yo pienso que una de las cosas que necesitamos empezar, que necesitamos hacer es ir identificando esas pequeñas cosas del día a día que suceden, que están allí, que se manifiestan y de la cual nosotros no tenemos que hacer, pero ni el más mínimo esfuerzo. Entonces, en la medida que empezamos a hacer ese ejercicio de esa magia que sucede a cada instante, pues ya nuestro cerebro se va a entrenar, porque ya sabe que no todo es un esquema de sobrevivencia, que no todo es un nivel de esfuerzo y que hay algo mucho más arriba que trasciende ese hacer frenético y desenfrenado y esa necesidad de acumular para podernos sentirnos seguros. Es decir, hay otras instancias donde nos podemos sentir seguros, tengamos poco, tengamos mucho, y que operan y materializan a una velocidad mucho mayor de la que hace el mundo de lo que podemos contar o de lo que podemos comprar. Muy bien, me quedo con eso. Abundancia no es ni acceder, no es ni hacer ni acumular. Ni comprar. Claro, Así es. exactamente. Muchísimas gracias, Jocelyn. ¿En dónde te encontramos en tus redes sociales? Bueno, me pueden conseguir en armoniaf.com. Nosotros de hecho tenemos una revista que se llama Armonía F. Ahí nosotros siempre hablamos de todas estas temáticas. Es armoniaf.com, diagonal revista. También, bueno, igualmente me pueden buscar también en el canal de YouTube de Armonía F Revista, se llama así, Armonía F Revista, sin H. Y ahí hay contenido, de hecho nosotros eventualmente publicamos cursos que ya hemos hecho, publicamos información de todas las cosas que hacemos y también pues me pueden buscar en cualquiera de las redes como Jocelyn Quintero, Joslyn, Jocelyn Quintero. Así Pues que, muy y bien. por ahí me van a conseguir. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. En verdad te agradezco tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, tienes muchas cosas y que nos hayas dado estos minutitos. En verdad te aprecio mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marixa, y a todos los que nos vieron. Pues recuerden que dentro de cada uno de ustedes hay mucho, mucho, mucho más. Que no lo vean es otra cosa. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes y recuerda, dale like y suscríbete a mi canal. Si te gustó esta entrevista, compártela. Gracias.